Iguales. Bienvenidos un día más al podcast de Iguales, el podcast oficial aquí del Mutua Madrid Open 2025. Antes de nada, Pablo, quiero decirte, porque esto es importante para mí, que el guionista de aquí de este podcast, que me echa un cable con las entrevistas y demás, es tu mayor fan, o sea, te lo juro, es el Bruno Bertolotti, o sea, no lo puedes... Siempre ha dicho que desde el día 1 que le gustaría la entrevista contigo y no está aquí, no ha podido estar. O sea que Una lástima. una lástima, y hay que decir, hay veces que hay que estar en el tiempo oportuno, ¿no? En el momento oportuno. El timing es todo. El timing es todo. En tenis, en la vida, en absolutamente todo. Así es. Para que la gente tenga un poco de perspectiva, venimos de... O sea, porque no sabemos realmente cuándo se va a subir esto. Fran acaba de ganar su partido de cuartos de final. Quiero, antes de nada, preguntarte si, porque Fran estuvo aquí ayer haciendo una pequeña entrevistilla también, si cuando entraste al equipo en enero, creo que dijo que entraste, ¿te esperabas que tan pronto Fran iba a dar este salto de meterse en un top 4 aquí en Madrid y un poco también creo, si no me equivoco, que vi en Twitter que está en top 8 en la race ahora mismo, incluso si llega puede seguir sumando? ¿Te esperabas ese salto tan rápido? En verdad, cuando empecé a trabajar por ahí, lo primero fue ver un poquito qué era el trabajo que tenía que hacer y un poco ese trabajo iba a dar sus frutos y no tan pensando en tenemos que meternos en semifinales de un Master 1000 o en cuanto al resultado más numérico de ganar o estar en tal ranking, sino en trabajar unas cuantas cosas y creo que viene en ese aspecto haciendo una evolución muy grande de lo que es el comienzo del año o sobre todo del año anterior a lo que viene siendo este comienzo y un poco cómo se lo ve en la cancha, mucho más aplomado, más tranquilo, más confiado en él, más receptivo a escuchar y eso, nada, eso ayuda a que esos resultados se empiecen a dar, digamos, no solamente cuando juega bien, se está bancando mucho esas situaciones cuando las cosas van incómodas y este es un deporte en que la gran mayoría de los partidos por grandes momentos estás incómodo, a veces en la totalidad del partido, pero si el score está a tu favor es porque también el otro está incómodo. Así que estamos trabajando bastante en eso y lo viene haciendo muy bien. Algo que Fran comentaba también ayer, que para él era muy importante, que tú has acabado en el Tour, te has retirado hace muy poco. Te quería preguntar, el cambio de jugador a entrar dentro del equipo de Fran, mi pregunta va, ¿cómo haces la adaptación de el ego de un tenista que todo el mundo tiene, porque sin ego es imposible que compitas, a ahora, obviamente, ayudar, pero tú no eres la pieza principal? Mm, ¿Cómo se lleva esa adaptación de saber que antes las cosas estaban de tus manos en la pista y ahora no? Creo que es un poco la evolución del ser humano. Es cierto que el tenista tiene un gran ego, pero también lo tiene el ser humano en general. Y de alguna manera todos esos años de experiencia también me han hecho ir perdiendo ese ego o esa autoestima o ese querer ser el protagonista. Al revés, hoy estoy súper contento, no solo en este ámbito de entrenador, sino en el de mi casa, que también como que no sé si pasé a un segundo plano, pero sin duda tengo 2 hijas, hay muchas actividades que dependen de ellas, no soy la prioridad en eso, y lo acepté, digamos, ya como que fue mi momento, y acá es un poco de lo mismo, no vengo a ser protagonista, sino tratar de transferir un poco esa experiencia, a ponerme en el lugar de un poco de qué cosas me pasaban a los 26 años como tiene Fran, a un poco lo que fueron mis últimos años y a seguir aprendiendo y viendo cosas que me servían de mis entrenadores, cosas que me hubiese gustado que me digan, que hagan. Y nada, así como Fran está como evolucionando, yo creo que cada día que va pasando me voy sintiendo más cómodo a la hora de dar información, de trasladar una experiencia, hasta en las cosas más básicas, como sobre todo en ese rol del que no lo hacía, de ir a juntar las pelotas, de ir a buscar la toalla y el agua, que son cosas más de organización, que son las que los primeros días más perdido estaba. Me gusta ahora esta línea que comentas un poco del ego del tenista. Viendo tu Instagram me gustó mucho cuando estabas hablando de un gran slam que habías comentado, y tengo aquí la palabra,
Bueno, te leo un poco la frase para dar contexto a la palabra. Un Grand Slam distinto que puede ser mi último, con 38 años y habiendo jugado el primero de ellos en 2007, hoy mucho más comprensivo. Y me gusta esa palabra que es comprensivo. ¿Qué en estos últimos años de tu carrera, con qué eras comprensivo que al principio no? Buena pregunta. Yo creo que en la evolución de un jugador no es una sola cosa, sino más bien es como la madurez, y con esa madurez empezás a ver todas las cosas con otra perspectiva, y ahí empiezan como a mejorar desde la confianza en uno, desde la tolerancia sobre todo, desde el aceptar, entender que las cosas no existe la perfección, digamos, el poder aceptarla, esa imperfección. Y, y creo que va un poco como por ahí, y a partir de eso uno empieza como a disfrutar un montón de cosas. La palabra disfrutar y estar adentro de una cancha de tenis, por ahí es como, no es tan compatible, pero de alguna manera el no padecerlo, sino como el que te guste esa situación de presión, el no escaparle, el aceptarla, como digo, creo que va mucho más por ahí. Y, y un poco a, sí, a eso, a todo, a que a veces, sí, por un poquito perdiste un partido, se te fue el ranking, también uno se va poniendo más grande, como digo, tiene que ver con la madurez, los hijos, empezás a como quitarle dramatismo a lo que puede ser un partido de tenis. No quiere decir que te importe menos, simplemente que te quitas de alguna manera un poco de presión, porque creo que el gran problema de la gran mayoría es como el exceso de presión. No veo casi ninguno de los jugadores que está en este nivel que sea por falta de ganas. Las faltas aparentes de ganas son por exceso de presión, o al menos así lo veo yo. Entonces es como encontrar un poquito ese, como descomprimir esa presión, y bueno, ahí está lo que hablamos al principio, ese timing de cómo poder trasladarlo. Entiendo el trabajo que hacían mis coach, que a veces uno de adentro de la cancha tiende a, no sé si a no valorarlo, pero a veces como a pretender más cosas, y cuanto uno cierra más la puerta, es más difícil que tu coach sepa cómo entrarte, o que le des el espacio, o no te lo quiere decir, o no sabe cómo, porque no se la estás haciendo fácil. Entonces la importancia de dar esa información al jugador de adentro de la cancha para que el coach pueda sentirse más libre y tener mejor aún afinado ese timing para lo que quiera conseguir. En esta línea que comentas un poco de quitarse la presión dentro de la pista, obviamente todos te conocemos por tus golpes imposibles dentro de la pista, y aquí el que hiciste contra Zverev, me gusta sobre todo el momento en el que fue, porque estaba viéndolo ahora repetido y realmente el partido va 3-6 para Zverev, 1-0, y tiene ventaja él, y tiras ese, bueno, el golpe que todos conocemos. ¿Para ti también era importante en algunos momentos tirar esos golpes que, bueno, pues que entiendo que se te ocurre en el momento, para disfrutar en la pista y para quitarse de esa presión? No, yo creo que eso fue como mucha casualidad, digamos, un poco lo que pasó. Pasó algo similar en Estoril con Tsitsipas, y Eso es. era una situación parecida, pero que no terminé de darlo vuelta y ganarlo al partido. Sin duda que una vez que sucede eso, uno se distiende un poco más. Pasó algo similar, salvando las diferencias, con Gaudi y Coria en Roland Garros. Por ahí no son cosas como que el destino, ¿no? No son provocadas, pero sin duda que ayudan a relajarse, como puede ser una ola en un partido, como hoy en el partido de Fran, en un momento crucial del partido empezaron a alentarlo: esta tarde tenemos que ganar, que a veces no las podés manejar mucho, no dependen tanto de vos, pero sin duda que depende de vos el poder ayudarte sobre esa situación. Y eso fue un poco eso, o sea, como digo, casualidad. Después termina teniendo la repercusión que tiene, y uno lo disfruta. Y en ese caso me ayudó también como para distenderme y terminar ganando el partido. Otra cosa que te quería bueno. Otra cosa que te quería preguntar es, sobre una estadística que vi hoy, bueno, que vi no, que vi hace un par de semanas que me voló la cabeza, y es que desde 2005, en los últimos torneos de tierra batida, en estos últimos 20 años, que se han jugado, pues eso, Roland Garros y Masters 1000, Rafa Nadal ha ganado 40 de ellos, y el resto de tenistas, si sumas todos, son 39. O sea que después de aquí de Madrid sería ya el 40-40 y se igualaría. Y quiero ir a tu partido contra él en Río. Cuando estás jugando contra un bestia así,
antes del partido, ¿qué es lo que piensas? Es como, o sea, ¿tienes en la cabeza el mm, es probable que pierdas ese partido? O si tienes eso en la cabeza, es imposible que lo ganes. Eh, para llegar a ese partido como que tengo que ir un poquito más atrás y fue al año anterior que también me tocó jugar en las semifinales, en un partido que si no me equivoco gané el primer set, a diferencia de este segundo que perdí el primer set. Y tuve no oportunidades de breakpoint, pero sí tengo el recuerdo de más de un game haber estado 0-30 o 15-30 y como que automáticamente que no le sacaba provecho a esa situación, me lo recriminaba mucho como diciendo, uy, si no lo logré ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Esta era mi oportunidad y demás. Y al año siguiente, si había algo que tenía claro, era que si estaba consiguiendo oportunidades era porque lo estaba haciendo bien, y cuanto más oportunidades consiga, más chance de ganar tenía, y que lo más lógico era que ante la primera oportunidad no gane el punto, porque eso decían las estadísticas y por quién tenía del otro lado, que seguramente en esos momentos juegue su mejor tenis. Entonces como que me permití un poco no adelantarme tanto, sin duda que me tenía confianza, pero había sido muy parejo el año anterior, venía jugando bien, me tenía confianza y sabía lo que tenía que hacer y como digo, no sé, lo interesante a veces es no adelantarse tanto, ni verse un ganador ni verse un perdedor, sino tener bien claro qué es lo que voy a hacer y qué es lo que me puede llevar a ganar. A veces el tener tantas ganas de ganar o el tenerse tanta confianza, cuando te tenés confianza sí, pero el tenerte tantas ganas de ganar, de querer levantar la copa, te llena un poco de presión. Hay que tener bien claro cómo ir pasando de escalón en escalón para estar cerca de esa copa. Si el primer día en el torneo estás obsesionado con la copa, probablemente estés haciendo la táctica como muy tenso y entiendo que se hace muy difícil lograrlo. De hecho, se dice siempre que de los grandes jugadores es mejor encontrarlo en las primeras rondas que sobre las semifinales. Es como que uno viene al torneo y perder en primera o segunda ronda es como un mal torneo, dependiendo del ranking después, a partir de los cuartos de final, como que todo el mundo se empieza como, bueno, cuarto de final cumplí, semifinal, nada, empiezo a jugar. Es raro, a no ser algunos por primera vez que están en una final, muchas veces se ven grandes partidos en las finales de esa gente buena, ¿no? Y los peores partidos los tienen en esas primeras rondas. Entonces, creo que es un poquito eso, tener bien claro qué venís a buscar y después lo otro como que va sucediendo. Otra cosa que te quería preguntar, que es algo que me gusta mucho de aquí del podcast, es un poco hablar de emociones positivas y negativas con muchos tenistas que pasan. Y quería hablar un poco desde el punto de vista del entrenador, ¿no? Em, en Río de este año, cuando te marchaste del box, no quiero ir a la polémica, que eso me da un poco más igual, sino que quiero preguntarte más. Para ti, si te pones desde un punto de vista de entrenador, ¿es más importante que el jugador te saque emociones, aunque sean negativas, o que tú le veas en la pista y se esté como guardando cosas, ¿no? Y que esas cosas puede que le afecten negativamente, claro. Mi pregunta es un poco, ¿te gusta que, bueno, si tú te piensas cuando eras jugador y ahora con Fran, que prefieres que saquen esas cosas aunque sean negativas? Sí, es una buena pregunta. Un poquito lo que pasó ahí, primero que en ese rol de cosas nuevas para mí, sinceramente no me imaginé, no fui consciente de que iba a tener una cámara en la cual iba a mostrar eso, fue como mucho más ingenuo, más una reacción de las que justamente pretendo que él no tenga esas reacciones, digamos, sino como que, uy, analicemos un poco más, no tuvimos una buena comunicación en ese partido y tomé esa opción que después, como te digo, si no hubiese habido una cámara ahí, pasaba como muchísimo más desapercibido. Pero eso terminó llevando a una buena charla al otro día, a, a ponernos, creo que los dos, a pensar un poquito, y ambos como de los dos lados, de mi lado dije, yo voy a tener un poco más de paciencia, y del otro lado Frank como que me pidió un poco más esa paciencia, digamos, el perdón, me equivoqué, no fueron las mejores contestaciones de adentro de la cancha, tenerme un poco más de paciencia, es esto lo que tengo que trabajar y lo que quiero cambiar. Y, y nada, fue como, tuve como mis días para entender cómo empezar a ejecutar eso y me quedó bien claro que cualquier evolución no es de un día para el otro, que lleva un trabajo
y es ahí donde como nos dimos la oportunidad de seguir trabajando. Y bueno, creo que desde Monte Carlo, Múnich y ahora acá, como que venimos en una evolución constante, no en cuanto solamente en cuanto a resultados, sino al resultado este, ¿no? De ese diálogo que hay, de esa conexión que hay dentro de la cancha, y creo que eso es un poco lo que se necesita para que sucedan lo que veníamos hablando anteriormente. ¿Crees que es importante? Me gusta esto que dices. Yo, por ejemplo, bueno, yo soy jugador profesional de FIFA, de videojuegos, y el mejor jugador de la historia es Nico, es un jugador argentino que es amigo mío. Y yo le he visto con su entrenador, que es Fer, desde ganar muchos títulos a tener conversaciones un poco que les ves apartado, pero que son duras. Ujú. ¿Crees que esas conversaciones en las que, son con respeto, obviamente, o sea, no sin faltar de respeto, pero esas conversaciones de decir cosas incómodas son mejores que ocurran para que luego haya ese entendimiento mejor? Me refiero, Sí, no tengo duda que sí. Si afuera de la cancha es todo sí, 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 y adentro de la cancha explota todo, y en ese sí, 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 no hubo un intercambio, y encima es todo contradictorio lo que pasa dentro de la cancha, no sirve de nada. Eso creo que sucede con nuestra, no sé si tenés pareja o no, sí, la sucede en, tengo. en nuestras casas, no sé si a diario, pero sucede, y más de una vez, como que son buenas esas charlas. Como decís vos, con respeto, con las cosas siendo, ¿cómo se dice? Nada, bajando un poco los egos, digamos, y viendo cómo cuidar, pero sí decir las cosas, me parece que es un poco cómo tiene que ser. O sea, esto es una evolución constante, y para evolucionar no nos tenemos que quedar solo con lo que tenemos, y a veces justamente para evolucionar hay que salir de la zona de confort, la que dominamos, y a muchas veces lleva al estrés, y más un deporte como este. Entonces son inevitables ese tipo de charlas. Puede haber tiempos que no se generen, que no se necesiten, y otros tiempos que serán más seguidas. A veces después de una derrota uno como que está como más expresivo y a la vez como más receptivo con la guardia baja, por más que sea un choque de charlas, pero vienen bien. Las derrotas te hacen crecer también. No tenemos mucho más tiempo. Al fin y al cabo, Fran está aquí en la rueda de prensa y te aprovechamos aquí un poquito también. Y no quería más robarte más tiempo en caso de que se esté acabando. Y la última cosa que te quiero preguntar, esto es un poco una tabla que tenemos aquí, que todos los tenistas que han venido pues escriben una pregunta y a la siguiente persona que venga se la hacemos. Fran no sabía que ibas a venir tú, pero sí que escribió aquí ayer cómo manejas la presión. Y te voy a preguntar esta pregunta desde el punto de vista de jugador y desde el punto de vista de entrenador también. Bueno, estuvimos hablando bastante un poco de eso. Como jugador tuve como, yo por lo menos tengo bien marcadas dos etapas. Una fue hasta mis 25 años, que tuve una lesión en mi rodilla, que tuve 2 años sin jugar, y el a partir de ahí. Eh, y en el a partir de ahí empecé como a, si había que evaluar 10 cosas, agarrarme de las 7 que eran las positivas. Previo a eso, como que había días que funcionaban 9 cosas y me machacaba la que no funcionaba bien, y eso terminaba llevando a la larga del partido a que el resto de las que estaban funcionando bien empiecen a funcionar mal. Y después de esa lesión, sin duda que en el primer año me costaba, estaba más lento para moverme, especialmente para un lado, y no me basaba en eso, sino como que me miraba todas las virtudes que tenía, de las ganas que tenía de ante la oportunidad que estaba teniendo, porque había tenido una lesión jodida que probablemente no iba a jugar más al tenis. Entonces, como valorando ese tiempo en cancha, y básicamente eso me llevó como a eliminar un poco la duda, ante la decisión que tomaba, hacerla mucho más decidido. Y eso creo que fue como un gran salto en el ranking, en la tranquilidad dentro de la cancha. Y bueno, y desde el lado del coach es tratar como de hacer ver esas cosas, digamos. A veces ponerse en el lugar del otro, justamente no echándole la culpa, sacándole ese fierro caliente, diciéndole estuve ahí, me pasó esto, que me haya pasado no quiere decir que estaba bien, sino que entendí que tenemos que ir por otro lado. Hoy es muy fácil tener información, vemos videos de Kobe Bryant, de Michael Jordan, de Tiger Woods, de Djokovic, de Federer, lo que tuvimos hace poco, como muchas herramientas como para mostrarle, mirá, los mejores deportistas lo dicen, o sea, no son tontos, o sea, por algo lo dicen, lo de complejo es hacerlo, hay que ver cómo vas creando cada uno un poco esa atmósfera, esa energía,
para estar más cerca de poder hacerlo, y cuanto uno más agranda esa bola de nieve negativa, después uno cree que la va controlando, pero toma más fuerza de la que uno cree, y cuando se da cuenta la dejó de controlar. Entonces va un poco por ahí, generar esa buena energía. Buena energía. Lo más importante, yo creo, sobre todo ahí, cuando estás solo con tu cabeza, que no es nada fácil. Pablo, muchísimas gracias por tu Bueno, tiempo un gustazo. y nos vemos en otras ocasiones, sobre todo mucha suerte ahora con las semifinales. Bueno, muchas gracias.